Profesionales médicos, ¿han presenciado alguna extraña experiencia cercana a la muerte? Supongo que esto es técnicamente una experiencia cercana a la muerte. Un hospital en el que trabajé usó los dispositivos de compresión torácica mecánica, los cuales, en lugar de necesitar que las personas hagan compresiones torácicas, amarramos a los pacientes a esta máquina y dejamos que haga el trabajo. Un día tuvimos un código. El paciente estaba totalmente ido, por lo que usamos la máquina. El paciente se despierta y comienza a gritarnos que paremos, porque le causa dolor. Apagamos la máquina y el paciente volvió a desfallecer. Encendimos la máquina nuevamente y el paciente volvió a despertar. Repetimos esto por lo que pareció una eternidad, y cada vez que encendíamos la máquina, el paciente lloraba y preguntaba qué estaba pasando. Al final no pudimos salvar al paciente. Todavía lo recuerdo como una de las cosas más traumáticas que he visto y hecho en mis más de 20 años de trabajo en el campo de la medicina, y eso incluye trabajar en centros de traumatología de grandes ciudades. En la sala de emergencias ingresó una mujer de aproximadamente 50 años. Durante 10 o 15 rondas, una vez mostraba actividad eléctrica sin pulso en el monitor, y el médico encargado estaba a punto de llamar al código. Las personas que desconectaban las compresiones ya comenzaban a sudar, y algunos los miraban como ¿vas a llamarlo o qué? Después de que una enfermera habló, ordenó una ronda más de compresiones epidérmicas y torácicas, y nos animó a continuar. Probablemente era el código más largo que había visto sin ningún resultado. Y efectivamente la paciente vuelve a tener un ritmo sinusal normal después de esta última ronda. La estabilizamos y la enviamos a la unidad de cuidados intensivos. 5 días después, regresa a urgencias para agradecernos hablando con oraciones claras y coherentes. Nunca me he sorprendido tanto por un paciente como al ver a esta mujer regresar a la sala de emergencias como si solo hubiera tenido un pequeño percance. No solo no esperaba que ella lograra recuperarse, sino que tampoco esperaba que lograra salir de la unidad de cuidados intensivos, ya que no mucha gente en su situación lo hacía. Creo que ella fue la única a la que había visto sobrevivir, y cuando lo hizo, seguro que no esperaba que tuviera la energía para volver y visitarnos, para mostrar su gratitud sin déficits en el habla o dificultad para formar oraciones cohesivas. Este médico en particular solía concluir rápidamente los códigos que parecían no tener efectos, así que no estoy segura de qué fue lo que le llevó a hacer las cosas de manera diferente ese día. Pero debe de haber visto algo que ninguno de nosotros vio, y me alegro de que lo haya hecho. No he hablado con él en años, pero tal vez me acerque a él y le pregunte ahora que estoy hablando de eso. Edith. Le envié un mensaje de texto y le pregunté qué lo hizo ejecutar ese código tantas veces y simplemente dijo, simplemente seguí mi instinto. Yo estaba en una situación similar a los 17 años. Choqué y estaba en muy mal estado. Mis padres no tenían muchas esperanzas. Dijeron que incluso si sobrevivía, probablemente no viviría una vida normal, ya que me fracturé 3 vértebras, el cuello y me rompí la clavícula. Como me había golpeado la cabeza, no pudieron hacerme pruebas hasta que bajó la hinchazón, lo que tomó un par de días. Estuve en coma inducido durante aproximadamente 2 semanas. Finalmente, mi mamá les preguntó si alguna vez me iba a despertar, y les pidió que detuvieran los medicamentos para ver cómo reaccionaba. Empecé a despertarme y con mucho dolor, así que me sacaron del coma. 10 días después de entrar estaba despierto y caminando. Tenía los brazos en un cabestrillo, un collarín y un aparato ortopédico en la espalda, pero estaba caminando. Los médicos se sorprendieron, por lo que me llamaron el paciente milagro. Me sacaron del hospital y transfirieron a terapia por 2 semanas después de mi accidente, y estuve en casa 2 semanas después de eso. Ahora tengo 33 años y me encontré con uno de los terapeutas del hospital hace solo 1 año o 2, y se sorprendió al verme hacer el tipo de trabajo que hacía, ya que requiere mucho levantamiento y flexión. Esto fue hace muchos años cuando era estudiante de enfermería y trabajaba medio tiempo en un hospital. Una paciente tenía un cáncer de garganta muy grave y uno de los tumores erosionó su arteria carótida. La sangre estaba brotando como si fuese una fuente pulsante. Tomó lo que parecieron horas, pero de alguna manera los médicos pudieron cerrar el agujero el tiempo suficiente para que la operaran, y solo vivió unas pocas semanas más.
Todos estábamos cubiertos de sangre, por lo que me fui a casa en una bata y tiré todo mi uniforme y mis zapatos. No soy médico, pero soy abogado, un defensor público. Tuve un cliente acusado de agresión con un arma mortal. El tipo al que disparó mi cliente fue al hospital y entró en la ambulancia. El médico de urgencias que testificó en el juicio dijo que un policía había acompañado a la víctima y a los servicios médicos de emergencia al hospital. Aparentemente el médico se acercó al policía y le dijo que, dado que tenían varios estudiantes de medicina observando en el hospital, los rotarían y les harían otra ronda de RCP por la experiencia. Mientras los estudiantes de medicina le hacían RCP, el tipo volvió a la vida y trató de levantarse de la camilla de emergencias. Observé un trabajo de equipo de trauma de nivel 1 en un hombre que aparentemente se había disparado en la cabeza, creo que con una escopeta. No lo vi bien, pero había sangre en todo su cuerpo, pero de alguna manera todavía estaba vivo. La parte más triste fue cuando los paramédicos lo encontraron. Su perro estaba sentado en su regazo tratando de protegerlo. Tuve que dejar el área y encontrar a la persona a la que estaba cubriendo el turno, así que no tengo idea de si el tipo sobrevivió o no. Vi a un chico ser atropellado por 3 autos, siendo arrojado al aire cada vez y luego huir. Vi a un chico saltar desde el piso 12, caer en hierba mojada y la única lesión fue que estaba sin aliento. Vi a un chico saltar desde un puente, aterrizar en un automóvil y las únicas lesiones fueron un dedo fracturado en el que se lanzó y el conductor solo tenía un raspón en la punta de su nariz, aunque el auto quedó totalmente hundido. Y mi favorito, el paciente tuvo un paro. Intentamos reanimarlo por 30 minutos. Tuvo asistolia en todo momento. Iba a darle la hora de defunción. Era medianoche, así que hicimos otro minuto para llegar a las 12:01, ya que no pudimos estar de acuerdo en cuál era la fecha. A las 12:01, el paciente tenía pulso. A las 12:30 era lo suficientemente consciente para saber lo que estaba pasando, y 4 días después fue dado de alta con un stent. Literalmente estaba vivo solo porque mi compañero de equipo no entendía que las 12 a.m. es el comienzo del día siguiente. Probablemente no tenga que ver con la pregunta, pero llevé a un paciente hasta el quirófano y el cuchillo en su pecho se contraía con los latidos. La cuchilla fue presionada contra el ventrículo derecho y cada vez que se llenaba de sangre presionaba la cuchilla y la movía. Si hubiera sido apuñalado medio latido más tarde o más temprano, lo habrían apuñalado en el corazón. No soy doctor, pero los médicos involucrados dijeron que estaban atónicos cuando sucedió. En 2010, mi abuela tuvo un reemplazo de rodilla a la edad de 65 años. Yo era un auxiliar de enfermería certificado y trabajaba en un hogar de ancianos en ese momento, por lo que mi familia decidió que la llevarían a las instalaciones en las que yo trabajaba para su rehabilitación. Bueno, mi abuela es diabética y tiene sobrepeso, y una enfermera de turno le dio una dosis de sus píldoras para el dolor, y no lo registró. Cuando entró el turno de la mañana, vieron que había pasado un tiempo desde su última dosis, y le dieron otra. Mi abuela comenzó a alucinar, y su personalidad comenzó a cambiar en un par de horas. A las 10 de la mañana, mi primo, que no está relacionado con la abuela, quien también trabaja allí, golpeaba mi puerta para decirme que necesitaba ir al hospital para estar con ella, porque algo no estaba bien. En el hospital, el médico me miró directamente a la cara y me dijo que mi abuela alucinaba insectos en el techo y la sudoración era normal para una mujer de su edad. La envió de regreso al hogar de ancianos y aún no sabíamos lo que había pasado. Pero después su respiración se volvió muy laboriosa y se puso muy pálida. La llevaron a un hospital diferente a media hora de distancia, en donde los médicos nos dijeron que los medicamentos narcóticos habían dañado sus riñones tan severamente que su función renal era literalmente de un 0%. La admitieron a la unidad de cuidados intensivos y ya estaba comatosa, y nos dijeron que podían hacerle una diálisis.
pero deberíamos comenzar a aceptar que la abuela no volvería a casa con nosotros. Sin embargo, no nos dimos por vencidos, y 10 días después de su estadía en la unidad de cuidados intensivos, ella se sentó en la cama para decirnos a mi hermana y a mí que no íbamos al Burger King del que acabábamos de hablar porque estaba en una zona peligrosa. Casi inmediatamente cayó en coma de nuevo, lo que nos sorprendió, pero ese pequeño momento restauró nuestra esperanza. Después de 16 días en la unidad de cuidados intensivos, mi abuela fue dada de alta a un hogar de ancianos, otra diferente, y tuvo una recuperación casi completa, después de que los médicos nos dijeron que había menos de un 10% de probabilidades de que sobreviviera. Ya ni siquiera necesita diálisis. La única condición duradera es que ahora su memoria falla y depende de la insulina. Los médicos nos dijeron que estaban completamente conmocionados porque se fue a casa después de 6 semanas en el hogar de ancianos y estuvo bien, hasta que tuvo un derrame cerebral en julio del año pasado. Mi abuela es una luchadora. Hasta luego.